si partimos de la premisa que la geología tiene varias disciplinas, la pregunta es la siguiente. Por el otro lado tendríamos a las ingenierías, ¿cierto? ¿Cuál sería la disciplina, cuál sería la rama de la geología que tenga un poco de fin, un objetivo más práctico? Quiere decir un objetivo ingenieril. ¿Cuál de todas las ramas de la geología tendrá un enfoque, un fin más ingenieril? ¿Será acaso, no sé, será acaso la sedimentología que quiere estudiar la gradación de las arenas? ¿Será acaso la paleontología que se obsesiona por buscar fósiles en las rocas? Bien, sucede que de todas las ramas de la geología, la que tiene un poquito más de enfoque, fin, objetivo ingenieril, es justamente la ingeniería geológica. ¿De acuerdo? Todo lo que es ingeniería, recuerden, busca un fin práctico. Es por eso que tenemos química, ingeniería química. Mientras que por el otro lado, de todas las ramas que tenemos en la ingeniería, de todas las ramas que existen en la ingeniería, desde la ingeniería civil, pasando por la agronómica, la industrial, la mecatrónica, hasta la geológica, ¿cuál será aquella ingeniería que tenga un poquito, que, en, que tenga un poco de conocimiento geológico o que involucre algo de geología dentro de su campo de estudio? Bueno, muy raro que la ingeniería mecatrónica o la ingeniería electrónica, ¿cierto? Entonces, la rama de la ingeniería que tiene algo de geología es justamente la ingeniería civil. Entonces, estos dos pilares en conjunto erigen también lo que es la geotecnia. Entonces, la ingeniería geotécnica se funda sobre estas dos ingenierías. La ingeniería geotécnica necesita de esas dos ingenierías, y la pregunta que a veces surge es ¿cuál es mejor, la ingeniería geológica o la ingeniería civil? Y la pregunta es algo tonta en el sentido de que ambas son importantes y ambas son buenas, no es que una es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque cada una es importante bajo su propio perfil. En ese sentido, la ingeniería geológica nos aportará conocimiento para la etapa de campo, para la investigación del terreno, para la etapa de campo y el levantamiento de información en campo que voy a necesitar para un posterior análisis en un diseño civil. Entonces, la ingeniería geológica tendrá aplicaciones, más que todo, en la primera etapa de campo, mientras que la ingeniería civil tendrá aplicaciones ya en la etapa de postcampo, cuando hacemos ya el diseño de una estructura. Recordemos la ingeniería geológica o geología aplicada para la investigación del terreno, etapa de campo, y la ingeniería para utilizar esos datos levantados en campo y llevarlos a un fin ingenieril, llevarlos a un diseño de una estructura que al final pues va a seguir como hoja de ruta para construir una determinada facilidad, ya sea minera o civil. Para hacer geotecnia vamos a necesitar recordar algunos conceptos que devienen de los conocimientos básicos que asumimos cualquier profesional de la ingeniería lo tiene en su background. ¿De acuerdo? Entre estos conocimientos básicos están conocimientos generales y conocimientos especializados. Tenemos entonces la matemática. La matemática nos va a servir porque vamos a hablar de ecuaciones, sistema de ecuaciones cuando hablemos de dovelas. La física también nos va a servir bastante en el cálculo de estabilidad de taludes, porque vamos a hablar de fuerzas, vamos a hablar de momentos, fuerzas actuantes, fuerzas resistentes, momentos volcadores, momentos resistentes. Y también la estadística nos aporta bastante en todo lo que son los cálculos geotécnicos, en el sentido de que la estadística forma la base pues para hacer cálculos probabilísticos. El objetivo de los cálculos probabilísticos en geotecnia es complementar los cálculos determinísticos de factores de seguridad con probabilidades de falla, probabilidades de ruptura del talud. He ahí la importancia de la estadística. Entonces, todos estos conocimientos generales van a ser aplicados en específico a la geotecnia a través de sus diferentes ramas o especialidades, como son las que hemos visto previamente: mecánica de suelos, mecánica de rocas, las cimentaciones, la hidrogeología y la geofísica aplicada. Bien, dicho esto, hemos hablado de los fundamentos teóricos de la matemática y física estadística necesaria para la aplicación en estas disciplinas, y eso nos va a llevar pues a desarrollar proyectos geotécnicos, ya sean proyectos geotécnicos para estructuras mineras o para estructuras civiles. Entonces tenemos en ese sentido
una geotecnia minera y una geotecnia civil, que guardan muchos criterios, muchas metodologías, principios, muchos guidelines en común. Sin embargo, ya hay diferencias que caracterizan a cada una de estas estructuras, ¿no? Por decir, en proyectos geotécnicos mineros hay una mayor cantidad de movimiento de tierras, aunque también hay estructuras civiles importantes, ¿sí? Pero el tema del acceso a la información, y eso creo que sí es una ventaja de los proyectos geotécnicos mineros, yo trabajo más para proyectos geotécnicos mineros, eh, es que hay la suficiente inversión, ¿de acuerdo?, para hacer una investigación geotécnica de campo a través de perforaciones, calicatas, ensayos, etcétera, etcétera, lo que nos da una mayor información del terreno que a la larga nos permite hacer un diseño mucho más ajustado y fidedigno. Geotecnia aplicada a proyectos mineros, como por ejemplo el diseño de un tajo, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando hablamos de diseño, el diseño de una estructura, a lo que nos estamos refiriendo es al dimensionamiento. Un sinónimo de diseñar es dimensionar. Y si estamos hablando, por decir, del diseño de un tajo, estamos hablando de dimensionar los taludes a escala de banco, por ejemplo. Entonces estamos hablando de cuánto sería el alto de los bancos, los ángulos de las caras bancos, los anchos de berma. Todas esas dimensiones se calculan a través de procedimientos, metodologías, bajo el título del diseño, ¿de acuerdo? Diseñar es un sinónimo de dimensionar la estructura, ya sea para proyectos mineros, como para este tajo abierto, como también para proyectos civiles como taludes pues, de carreteras, ¿no? Ahora, la mayoría de cortes en carreteras, dependiendo de la geología, ubicación geográfica, del clima, son en suelos o también podemos tener cortes en rocas. Diferenciemos, por favor, los materiales con los que nos encontremos. ¿Por qué? Como ambos materiales son diferentes y existen diferentes ciencias que las estudian, mecánica de suelos por un lado y mecánica de rocas por el otro, es necesario dividirlos y tratarlos de diferente manera.